Okay. Bienvenidos. Qué bueno que podemos estar aquí en este día, el Día del Señor. Gracias por asistiendo con nosotros aquí en la Iglesia de Cristo, aquí en Hammond, Indiana. Y a veces necesitamos simplemente mirar qué dice la Biblia. El último domingo empecemos un estudio de la epístola a los Galatas. Y esta carta que Pablo mandó a las iglesias en Galacia, aquí tenemos Galacia. En este mapa podemos ver Galacia, es este área desde Derbe, Listra, Iconio hasta aquí arriba, Galacia. Todo esto es Galacia. Y sabemos que Pablo mandó una carta a todas las iglesias en esa área. Y el gran tema de esta epístola es que las iglesias ahí estaban empezando a seguir a un nuevo evangelio. No que existe un nuevo algo diferente, nuevo evangelio, pero que algunos, bueno, no solo una persona, algunas personas estaban tratando de corromper el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que trajo Pablo, el mismo evangelio que enseñó Pedro, los apóstoles y todos que están siguiendo, haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo después seguía a establecer que, y esto es mirando otra vez el primer capítulo de Galatas. El primer capítulo de Galatas. Y en esa carta Pablo empezó a establecer que lo que él estaba enseñando es el verdadero evangelio, que él lo recibí directamente de Jesucristo. Y es el mismo evangelio que como el resto de los apóstoles estaban enseñando. Pablo no pasó mucho tiempo con los apóstoles en Jerusalén y no era solo un estudiante de ellos. Él directamente aprendió el evangelio y la verdad directo de Jesucristo. Y con eso vamos a seguir el resto del texto, bueno, al menos la segunda capítulo. En el segundo capítulo de Galatas. Si tienes una Biblia, por favor, puedes abrirlo y puedes mirar que todo que estamos estudiando viene del libro, de la Biblia. Y vamos a Galatas. Galatas está después de las dos cartas a los Corintios. Y en Galatas capítulo 2 vamos a leer los dos primeros versículos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Recuerdas que Pablo estaba predicando a los gentiles? Y podemos ver aquí que pasó 14 años hasta Pablo regresó a Jerusalén. Y como siempre, casi como siempre, él estaba acompañado con unos amigos y otros trabajadores en el evangelio. Y esta vez fue Bernabé y Tito. Y ellos fueron a Jerusalén, porque Pablo recibió una revelación. No sabemos si era una revelación directamente, como leemos en el capítulo 1. O quizá fue una profecía, como leemos en Hechos. Vamos a los Hechos capítulo 21. Es difícil de comprender todo que Pablo estaba hablando, todo que él escribía en sus epístolas, sin conociendo los hechos.
Y en Hechos 21 leemos en el versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judía un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Quizá podías que era una profecía así. Pero también leemos en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 y versículo 23 y 24. Y podemos ir a Hechos 27, 23 y 24, donde está escrito: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha conocido todos los que navegan contigo. Podría ser que fue un ángel, un mensaje venía de un ángel. No sabemos cómo esa revelación, cómo Pablo, cómo venía esta revelación a Pablo. No sabemos. Pero podemos ver que cuando él fue a Jerusalén, que él expuse el evangelio que él estaba predicando a los gentiles. Y lo hizo en privado, no porque es un secreto, solo porque él quería hablar primero a estos hermanos de cierta reputación. Él reveló él revela que estas personas en que él estaba hablando tenían esta reputación buena. Y es interesante porque el tiempo del verbo aquí en griego indica que estas personas seguían a tener una reputación buena. No solo que tenían una reputación buena, pero seguían, y los de Galacia podían conocer o saber que esas son las mismas personas con buenas reputaciones que él estaba hablando. Y Pablo quería hablar con ellos primero. Y es quizá porque él quería podemos ver que él quería confirmar que lo que él estaba enseñando a los gentiles es el mismo como los apóstoles ahí estaban enseñando a los judíos y el resto que estaba en Jerusalén. Él estaba quizá probando que el mensaje es el mismo, quizá no tenía confianza en su mismo. Pero también podía ser que él lo menciona aquí en Galatas para ayudar su mensaje a su carrera. Es decir, que bueno, él ya fue y habló con estos hermanos de reputación buena. Y si él venía a ellos y tenían un diferente evangelio, bueno, Pablo ya estaba hablando y predicando casi 20 años. Y esos 20 años, si no fue el mismo evangelio, bueno, 20 años, bueno, casi 20 años. Eso todo fue en vano. Y a ir a estos hermanos de reputación buena también va a ayudar con su carrera, porque puede decir que es el mismo evangelio que enseña cómo ellos que tienen esa reputación buena. Todo este parte que es conocido como el Concilio de Jerusalén, esta parte de este visite a Jerusalén, podemos leer un poquito más acerca de qué pasó en Hechos capítulo 15. Podemos regresar a los Hechos y vámonos al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1 hasta el 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La ley de Moisés. Ese es el razón que Pablo menciona este visite. La pregunta de circuncisión de los gentiles, esa cuestión que tenían, básicamente fue necesario que los gentiles conformar a la ley de Moisés. Es algo que es necesario. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a Galatas 2, versículo 3 hasta el 5. Donde Pablo escribió: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo nos dice que Tito es un griego, pero él no se circuncidó. Los falsos hermanos trataron de persuadir a Tito que necesita ser circuncidado, pero Pablo decía: no, este compañero que tengo que es un griego, un gentil, no, él no necesitaba ser circuncidado. La circuncisión, si recuerdas, empezó con Abraham. Y podemos ir al Génesis capítulo 15. Bueno, no 15, perdón, 17. Génesis 17. Y en Génesis capítulo 17 vamos a leer los versículos 9 hasta el 14. Génesis 17, 9 hasta el 14, donde está escrito: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestra prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquel persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí leemos del pacto, el pacto que Dios tenía con Abraham y su descendencia. Este pacto que era muy importante, lleno de leyes, lleno de reglas, lleno de tradiciones, lleno de también promesas, unas promesas tan importantes.
unas promesas que fue repetido muchas veces. Y vamos a ir a Génesis capítulo 26, porque tenemos los tres más importantes, escritos muy fácil a leer juntos. Habita, vamos a Génesis 26, versículo 3 hasta el 5, donde está escrito: habita con forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, las tierras de Canaán, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí podemos ver una promesa de la tierra de Canaán, una promesa que su descendencia va a ser como las estrellas, que va a ser una nación grandísimo, y también que toda la tierra va a ser bendita en tu simiente, que en su descendencia va a venir algo que va a bendecir todo. Eso es la promesa del Cristo, de Jesucristo. Y podemos leer aquí también que desde los mandamientos, los estatutos y las leyes. Y esos eran parte que es llamado muchas veces la ley de Moisés. No es que Moisés lo escribió, que venía de su imaginación, pero Dios lo dio a Moisés primero, y Moisés lo compartí a la nación de los israelitas. Pero los gentiles no eran parte de ese pacto, pues no practicaron circuncisión ni podían entrar hasta el templo para hacer los sacrificios. Esos falsos hermanos estaban diciendo que necesitaban ser circuncidados y necesitaban seguir la ley de Moisés para obtener salvación. Pero Pablo nunca cedió a esos hermanos. Pablo decía: no, claramente no. Esas cosas no eran necesarios. Claramente no. Y vamos a leer el versículo 6 hasta el 10 en Galatas 2. Galatas 2, versículo 6 hasta 10, aquí está escrito: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para la apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconocido la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ellos que tenían reputación, y ellos estaban hablando con Pablo, y a Pablo no estaba diciendo que eran, bueno, Pablo no estaba diciendo que estas personas de reputación eran más importantes o más grandes o algo así. Él solo estaba diciendo: bueno, estas personas, yo hablo con ellos, ellos tienen buena reputación y son buen conocidos en la iglesia, que la verdad viene en ellos también. Y también está diciendo que ellos de buena reputación buena, que no tenían algo nuevo a compartir con Pablo y Bernabé y Tito, que no tenían algo nuevo, que Pablo no faltaba nada. Y estos hermanos
estos hermanos estaban trabajando con los de la circuncisión. En la misma manera, Dios estaba trabajando en Pablo con el incircuncisión, bueno, los gentiles. Jacobo, Cefas, que también es conocido como Pedro, y Juan, esas columnas, daban la diestra a Pablo y Bernabé. La diestra, que decir que están diciendo, sí, estamos trabajando juntos en la misma obra. Hay no problema, no estamos separados de nada, no estamos separados en las ideas que estamos enseñando, no estamos separando en la manera que estamos enseñando a la gente. La sola cosa que pidieron a Pablo es que no olvidas a los pobres, que necesitas ayudar a los pobres, y Pablo estaba listo a hacer eso, y podemos leer cómo él ayudó con los problemas que estaban pasando y nunca olvidó a los pobres. Y vamos a seguir leyendo en Galatas, versículo 11 hasta el 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Tenemos Pablo en Antioquía y Pedro lo visitó. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro estaba visitando en la iglesia en Antioquía. Y todo fue bueno. Primeramente, todo fue bueno. Pasó un tiempo y él estaba comiendo con los hermanos que estaban gentiles. Eso no importaba, cualquier persona. Él venía y él estaba pasando tiempo con todos. Pero unos venían de parte de Jacobo, y eso podía significar que Jacobo lo mandó, o quizá que ellos estaban parte de la iglesia de Jerusalén y eran amigos con Jacobo. No exactamente como sabemos que es la relación entre ellos y Jacobo. No pienso que Jacobo estaba enseñando que necesitaban los gentiles ser circuncidados, no sabemos. Pero estos venían. Y ellos cuando venían apartaban de los gentiles. Estaban comiendo separados de los gentiles, y Pedro venía y hizo el mismo, y hasta Bernabé también lo hizo. Pero ¿por qué querían los judíos comer aparte de los gentiles? Bueno, los judíos desarrollaron una tradición que necesitaban separarse de los gentiles. No solo como Dios le preguntaba cuando entraron en la tierra de Canaán, pero fueron un poquito más allá, hasta que no comían con ellos. Y la razón que ellos daban es porque los gentiles podían comer que ellos consideraron comidas inmundas, como puerco, camarones, cangrejo, cosas así. Esas cosas eran inmundos, cosas que los judíos no podían comer. Y si los judíos estaban comiendo con los gentiles, quizá podían accidentalmente comer algo inmundo, o quizá algo inmundo podía tocar su comida, o algo así podía pasar. Bueno, los judíos pensaban que no vamos a comer con los gentiles nada, nunca. Y si eso fue la razón, ¡qué hipocresía de Pedro! ¡Qué hipocresía de Pedro! En Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Necesitamos comprender los hechos antes de poder comprender muchas de las cosas escritas en las epístolas. En Hechos capítulo 11, versículo 5 hasta el 9. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, aquí, está hablando de Pedro. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Qué hipocresía de esta persona que debe saber mejor. La mensaje de Dios siendo en hechos es que los gentiles no son inmundos. Y después de ese mensaje que Dios mandó a Pedro, que Pedro fue mandado a unos gentiles, a la casa de un centurión llamado Cornelio, un gentil. En esa casa el Espíritu Santo se cayó encima de ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo en la misma manera que los apóstoles lo recibí también antes en el día de Pentecostés. Y después estos gentiles bautizaron, añadieron a la iglesia. Qué hipocresía que este Pedro va a apartarse de los gentiles en la comida, porque Dios usaba esa misma cosa a Pedro. Él mostró que los gentiles no eran mudos, no eran apartados como antes, pero los dos pueden ser ambos en la ley de Jesucristo. Pero Pedro fue con estos hermanos y fueron apartados a los gentiles. Y Pablo miró a eso y Pablo tenía mucho a decir. Y vamos a leer qué decía Pablo en frente de todos después de ver qué Pedro hizo. Y vamos a leer el versículo 14 hasta el 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo puedo casi oír en esas palabras el enojo que tenía Pablo, porque Pedro estaba jugando al hipócrita. Pedro estaba viviendo como un gentil. Es decir, que él estaba relacionando con todos, no importaba. Él estaba comiendo con gentiles, estaba comiendo con judíos, y él no era un judío en la misma manera como antes. Él dejaba vivir bajo la ley de Moisés para vivir bajo la ley de Cristo. Dejó la ley de sacrificios y seguí la ley del gran sacrificio. ¿Cómo puedan persuadir a los gentiles a seguir la ley de Moisés? Hipócrita Pedro, ¿cómo puedes mostrar este ejemplo de apartarse de los gentiles? ¿Cómo puedes hacer eso? Y puedes ir con estos falsos hermanos que estaban tratando de judaizar esos gentiles. Es de recordar que Pablo estaba hablando a los cristianos que eran judíos. Pablo, aquí están escribiendo, estaba hablando en ese momento a los que estaban
que eran judíos. Y estos, siendo cristianos, no solo judíos, pero siendo cristianos, debían saber que justificación no viene de las obras de la ley. A ser justificado significa hecho justo o correcto, sin culpa de pecado. Y eso solo es posible en Cristo. Vamos al libro a los Hebreos. Y este libro a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer versículo 1 hasta el 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Los judíos debían comprender y saber, necesitaban hacer cada año estos sacrificios, que los sacrificios no podían completamente limpiar a alguien del pecado, que fue necesario cada año que el sumo sacerdote necesitaba entrar en el santo de los santos para hacer un sacrificio especial para la nación. Y eso fue necesario hasta que venía Jesucristo. Y estos judíos debían saber eso, debían tener eso en su mente. Solo en Jesucristo hay salvación y justificación, no en las obras de la ley. Y no importa cualquier regla o ley de Moisés era. No hay justificación en eso. Vamos a seguir. Galatas 2, versículo 17 hasta el 21. Sí, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministerio de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el cristianismo no es suficiente, Pablo y Pedro y el resto están en pecado, porque no están en acuerdo con la ley de Moisés. ¿Y qué dice eso de Cristo? Que Cristo es el ministro de pecado, porque el Cristo venía para tumbar, destruir, para cumplir la ley de Moisés. Es locura pensar que Cristo es un ministro de pecado. Pablo comparaba que estaba haciendo Pedro, como él estaba tratando y estos hermanos estaban tratando de edificar lo que fue destruido. Y eso es una imagen que Pablo usaba muchas veces. Y el origen, el base de esa imagen, yo creo podemos encontrar en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 18 hasta el 21. Y aquí está escrito: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo,
y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Recuerdas primero que la iglesia es también llamado el cuerpo de Cristo? Ese sistema de religión, con el templo, con los sacrificios, van a llegar a su fin. Y ese fin es en el sacrificio de Cristo. ¿Y qué fue edificado? Bueno, el cuerpo de Cristo. Físicamente el cuerpo. Y también la iglesia fue edificado. Este nuevo ley. Y a decir que necesitamos edificar otra vez lo que fue destruido, es transgresión. Es ir más allá que es destruido. Eso es el transgresión, es decir, es una otra palabra de decir pecado, es ir más allá, hacer más que es necesario, porque ya Cristo fue sacrificado, ya fue Cristo a la cruz, ya fue destruido el templo y fue edificado otra vez en una otra manera, existe en una otra versión. Es la iglesia, es el nuevo cuerpo de Jesucristo. Pablo después hablaba de su experiencia en que él fue creado en la ley de Moisés y fue por eso y su judaísmo y porque él estaba tan celoso para la ley que él venía a su muerte a la ley, finalmente a una vida en Dios por Cristo y su crucificación. Eso es donde viene justificación, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, la gracia, es decir, el regalo inmerecido que venía en Cristo, es todo que es necesario. Porque si la ley podía hacer el mismo, la muerte de Cristo era por nada. Es nada, no significa, no fue por nada. Pero estos falsos hermanos estaban tratando de corromper la verdad, el evangelio. Y siguen muchos hasta ahora que tratan de hacer el mismo. Y qué triste. Necesitamos seguir el verdadero evangelio. Necesitamos seguir y hacer lo que enseñó Jesucristo. Y no necesitamos escuchar las opiniones de hombres. Y eso es el gran tema de esta carta. Y vamos, si Dios permite, vamos a seguir mirando y estudiando esta epístola en el próximo domingo. Bueno, justificación y la gracia de Dios. ¿Sabes cómo puedes obtenerlo? ¿Sabes cómo puedes tomarlo? Te digo, no es en la ley de Moisés, no es en circuncisión, no es en un sacrificio en un templo, no es en una manera que viene de una tradición, no viene de una opinión de un hombre. Solo puedes encontrar justificación en Jesucristo. Y solo en Jesucristo, en la obediencia a Él, puede ser justificado. Jesucristo en la palabra nos dice que necesitamos obedecerlo. Necesitamos confesar que Él es el Hijo de Dios. Primero, claramente necesitamos saber eso. Necesitamos tener fe, confiar en Jesucristo, que Él es el Cristo. Creerlo, necesitamos creerlo, estar listo a confesarlo, a arrepentirse, arrepentirse de una vida de pecado. Vamos a decir, no más voy a vivir en pecado, que voy a seguir a Cristo. Y después necesitas ser bautizado. El bautizo no es una obra, no es una cosa que tú haces, es una cosa que tú sometes tu cuerpo al agua
y cuando estás bajo del agua y cuando subes. Estás limpiado a nuevo. Estás a nuevo, una nueva vida en Cristo y puedes seguir y puedes hacer y vivir haciendo la voluntad de Cristo. Si eres un cristiano, ya hiciste todo eso, pero no estás haciendo como debes y estás viviendo en pecado, puedes regresar a la verdad y puedes seguir otra vez haciendo la voluntad de Dios. Si hay algo que necesitas, si hay una manera que podemos ayudarte, necesitas estudiar más, por favor, toma la oportunidad que es hoy y gracias por tu atención. Y vamos a cantar. Himno número 90.